pero también el amar a Dios afecta nuestro estilo de vida en todos los aspectos. O sea, amar a Dios no solamente se trata de decir que lo amo, sino amar a Dios altera mi estilo de vida. Amar a Dios altera la manera en la que vivo, altera mi ritmo de vida. Y yo quiero hablar estos próximos domingos de qué es amar a Dios con todo. Y hoy me quiero enfocar principalmente a nuestro corazón, el corazón del hombre. Y quisiera empezar en Mateo capítulo 22, versículo 34, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 34. Ya se nos fue el año, iglesia. Ya estamos en noviembre, en unos días más diciembre y nos vemos hasta el próximo año. Híjole, los voy a extrañar. Mateo 22, 34. Mira lo que dice. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay dos cosas bien fuertes en estos versículos, y la primera es: imagínate tú haciéndole esta pregunta a Jesús, en donde la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, ¿qué significa la ley? Según la palabra ley que se está usando en el griego y hebreo, significa palabra, significa norma y significa enseñanza dada por Dios. Eso es la ley. O sea, cuando está hablando en este momento acerca de la ley, no solamente se refiere a la ley de Moisés, sino se refiere a la palabra de Dios. Y qué impresionante es esta pregunta, porque en otras palabras le está diciendo: a ver, Dios o Jesús, ¿cuál sería el centro de la palabra? ¿Qué sería lo principal en tu palabra? Si tú me dijeras ¿cuál es el resumen de la Biblia? ¿Cuál es el resumen de la palabra de Dios? ¿Cuál sería? Y qué fuerte es que la pregunta no solo se la está haciendo a un apóstol o algún profeta o algún maestro de la ley, sino se la está haciendo al Hijo de Dios. ¿Cuál es el resumen de todo este libro? Jesús, ¿en qué resumirías tú todo este libro? Y qué impresionante es su respuesta. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y mira lo que dice: este es el primero y grande mandamiento. Y en el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Todo en la Biblia está fundamentado ¿en qué? En ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, qué impresionante. Si un día te piden un resumen de la Biblia, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que también lo hace muy impresionante es que Jesús es el que está respondiendo. Y en otras palabras, Jesús está diciendo a esta persona desesperada por conocer el fundamento o lo primordial en la Biblia, Jesús le está diciendo: ámame. O sea, él viene primero desesperado a hacer la pregunta: ¿en cuál es el fundamento? ¿Cuál es el mandamiento principal dentro de la palabra de Dios? Y Jesús responde: ámame.
O sea, a ver, ¿quién es? Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor? Jesús le está diciendo, ámame. Yo soy Dios, yo soy Señor, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios encarnado. Y Él está diciendo a este hombre, lo principal es que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quizás este versículo tendría menos significado si hubiera sido alguien más el que lo hubiera dicho. Pero al momento de ver que es Jesús el que está diciendo, ámame, le da otro sentido, le da otro toque, porque nos deja ver más allá de sus palabras, su corazón. ¿Qué había en el corazón de Jesús? ¿Qué había dentro de él? Había un deseo de recibir el amor de otros, había un deseo de que otros encontraran en él su todo. Y Jesús le está diciendo a este hombre, ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma, ámame con toda tu mente. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, está poniendo dos tipos de hombres: los que solamente vienen a la palabra para escucharla, para saber qué dice, pero y lo compara con alguien que se ve en un espejo y se observa, pero después se le olvida cómo era su cara. Yo creo que todos en la mañana, en algún momento nos vemos en el espejo, ¿no? O sea, así como para ver si seguimos igual o nos pasó alguna tragedia. O sea, hay que estar seguros. Y nos vemos en el espejo, pero bueno, es que también ahí ya depende mucho de quién, ¿verdad? Porque hay gente que se ve en el espejo durante una hora o no sé cuánto tiempo. Se canta, no sea, yo no soy de esos, yo soy rápido. Y la Biblia está poniendo este ejemplo de las personas que se ven en el espejo, pero sin ningún sentido. Se ven en el espejo y así, no, pues sí sigo completito, mis dos orejas, mi nariz, todo normal, y ya, y me voy a trabajar, me voy a mi escuela y se me olvida cómo era mi rostro. Se me olvida qué es lo que vi en el espejo. Y lo mismo está diciendo de que hay gente que viene a la palabra de Dios solamente así como que para ver qué dice y para inspirarse un rato y a ver qué encuentro en este día, pero después se les olvida lo que leyeron. Tengo que confesar que me ha pasado muchas veces. Y está hablando de la gran diferencia de ser un oidor de la palabra y ser un hacedor de la palabra. Y termina diciendo de cómo, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. O sea, ¿cómo debo venir a la palabra? ¿Solamente observar o mirar atentamente? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, es mirar atentamente y después perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué beneficio tiene el oidor? ¿Qué gana?
¿Qué recompensa tiene aquel que viene solamente a oír? Aquel que viene a la palabra solamente a ver lo que dice. La Biblia no dice que tenga alguna recompensa. Venir y oír, venir y ver, venir y leer no tiene una recompensa. Pero ser una persona que viene y está atento y persevera en lo que lee, dice la Biblia, este será bienaventurado en lo que hace. Y a través de esta pequeña serie yo quiero que se encienda en nuestro corazón un deseo de no solamente oír la palabra de Dios, de no solamente inspirarnos con la palabra de Dios, sino de llevarlo a una práctica, llevarlo a un estilo de vida. En otras ocasiones lo he contado, pero cuando estuve en el Instituto Bíblico, yo estudié en Lima, Nueva York, que es un pueblito en el norte de Nueva York, pegado a Canadá, como a 3 o 4 horas. Y cuando estaba estudiando allá, nos llevaron el último mes del instituto a la ciudad de Nueva York. Y es la ciudad más internacional en el mundo. Es un tipo del DF, nomás que con güeros y gente así diferente. Y porque aún ahí hay asaltantes y, o sea, está gacho Nueva York. El punto es que uno de los días nos llevaron a una zona de judíos en donde los judíos no se mezclan con otros normalmente. Y hay niveles de judíos, así como niveles de cristianos. Los judíos ortodoxos, que ortodoxo significa vivir de acuerdo a la ley, vivir de acuerdo a la palabra. ¿Sabías tú que ellos en el día de descanso ni siquiera prenden el switch de las luces? De verdad, no hacen nada. Para ellos descanso es no hacer nada. Hoy es mi día de descanso, nada. Eso está chido, ¿no? Eso lo deberíamos copiar. Y los ortodoxos no se mezclan. Tienen sus propias zonas en donde tienen sus edificios donde viven, tienen sus escuelas, tienen sus restaurantes y no se mezclan con la gente. Y estando ahí, a mí me fue muy impresionante porque toda la vida pues he escuchado en la iglesia de los judíos, pero convivir con ellos te abre otro panorama, ¿no? Y cuando estábamos ahí, fue impresionante ver cómo viven, fue impresionante ver cómo le creen a Dios, fue impresionante ver cómo tienen una provisión económica impresionante, cómo tienen unas ideas impresionantes, cómo son totalmente otro rollo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Yo no sabía que los judíos en Nueva York son el pueblo o la raza, porque Nueva York es de muchos países, pero los judíos son el pueblo más poderoso en Estados Unidos. ¿A qué nivel? Al nivel que los días festivos de los judíos se cancelan las clases en Estados Unidos. ¿Por qué? Solo porque es el día festivo de los judíos. Cuando es 15 de septiembre allá no cancelan clases. Pero cuando es día de judíos, cuando son sus días festivos, todo se mueve. Cuando los judíos tienen algún evento importante, el gobierno les presta todo lo que ellos piden y viven con una influencia en el gobierno y una influencia en todo su alrededor que es impresionante. Pero ¿a qué se debe toda su influencia? ¿A qué se debe toda su economía? ¿A qué se debe toda su bienestar? A que no son solamente oidores de la palabra, sino hacedores. La viven. No solo vienen una hora el domingo a ver qué nos dice el pastor y si nos gusta lo aplicamos y si no, pues a ver qué, ¿no? Lo viven, es su estilo de vida y viven como dice Santiago 1, 24, 25, este será bienaventurado en lo que hace, todo le sale bien. ¿Por qué? Porque viven la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes? Tú y yo podemos subir de nivel en todos los aspectos si dejamos solamente de oír y empezamos a vivir, a hacer, a poner en práctica. Porque venir y oír nunca va a cobrar efecto en mi vida si no lo llevo al hacer.
por eso es que hay gente, y con esto no es una intención de criticar o perjudicar, pero hay personas que tienen 20 años o más en la iglesia y tú los ves y no dan fruto. Gente amargada, gente enferma, gente que nomás vive y ahí su trabajo y no dan fruto. ¿Y por qué? Y muchos decimos, no, pues si este cuate tiene 1000 años en la iglesia, ¿por qué no da fruto? Pues porque es solamente un oidor, pero no es un hacedor. Una persona que no tiene la evidencia de la palabra de Dios, una persona que no tiene la evidencia de cómo Dios provee, una persona que no tiene la evidencia de cómo Dios sana, una persona que no tiene la evidencia de cómo Dios llena, es una persona que vive oyendo mas no haciendo. Hay una gran diferencia entre oír y entre la práctica. ¿Me explico? Es como si todos los días yo voy al gym y el instructor me dice, hoy tienes que, o para adelgazar, tienes que correr 20 kilómetros. Y después de eso hacer 100 lagartijas y hacer 100 abdominales. Y yo creer que solo por ir al gimnasio voy a adelgazar. Pues no va a suceder. Lo tengo comprobado. No, no es cierto. ¿No les ha pasado que a veces vas al gimnasio y gente está ahí nomás, van a platicar? Y pasan su hora y se van. ¿Dónde andabas? En el gym. ¡Wow! ¿No? Pues sabes, lo mismo pasa. Muchos venimos a la iglesia solamente a oír al instructor, pero no lo estamos poniendo en práctica y por lo tanto no tenemos frutos en nuestra vida. No estamos viendo la provisión de Dios. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no veo la provisión de Dios? Pues porque no estás viviendo la Biblia. No estás viendo la sanidad de Dios. Y la Biblia dice que Dios sana, pero si yo no pongo en práctica su palabra, eso no es para mí. La Biblia no es una varita mágica. La Biblia es un libro de vida que cobra vida cuando yo vengo con un buen corazón y una buena actitud. Y mi deseo no es solo inspirarme, sino mi deseo es vivirlo. Algo cambia en nuestras vidas, algo sucede. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Acompáñame por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Quiero platicarte de un rey que vio un tremendo cambio en su vida y en su reino a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, por favor. El rey Josías. De hecho, ahí les va un secretito. Yo hace años, en un ayuno, Dios me dio este nombre para uno de mis hijos, Josías. Y yo así le voy a poner a uno de mis hijos, Josías. Y bueno, eso nomás era para un secreto. Acompáñame a Segunda de Crónicas 34:1. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Te imaginas un rey de 8 años? ¡Wow! Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pon mucha atención. A los 8 años de su reinando, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, es decir, de la idolatría, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra,
tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, qué rey tan impresionante. A los 8 años el cuate empezó a caminar como David, imagínate. Empezó a vivir de acuerdo a David, obviamente tenía tutores y era bien amigo de uno de los sacerdotes. Pero empieza a los 8 años a caminar como David, pero después cumple 12 años y el cuate ya empieza a limpiar y a quitar toda la idolatría del pueblo. Empieza a quitar todo lo que estorba, empieza a hablarle a la gente de cómo la necesidad principal era Dios y empieza a limpiar todo el pueblo. Pero después, mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 8, por favor. Unos versículos antes dice que aquí Josías tenía 18 años. O sea, ya leímos su condición a los 8, su condición a los 12 y ahora mira su condición a los 18 años. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. O sea que no la tenían. Este cuate estaba tomando decisiones por lo que había visto antes en Reyes, por lo que se contaba de la historia, por lo que oían que había hecho David. Así él estaba imitando eso y estaba tratando de vivir como lo que oía de otros reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, pero no tenían la Biblia. Y de repente, cuando cumple 18 años, viene el sacerdote Hilcías y les comunica: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Versículo 15, aquí ya consultaron y mira lo que dice: una profetisa, una mujer profeta. Qué grueso, como aún en el Antiguo Testamento había mujeres profetas. Eso es para otra prédica, pero Dios usa a las mujeres. Ahí se les fue la oportunidad a las mujeres. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntasen a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¡Qué escena!
O sea, el cuate ni siquiera era alguien malo. Desde los 8 años está caminando como el rey David. Está imitando lo que había oído del rey David. Cumple 12 años y está limpiando todo el pueblo de Dios. Está quitando la idolatría. Está quitando todo lo que podía quitar el corazón del pueblo hacia Dios. Y está trayendo algo bien impresionante. Pero después cumple 18 años. Y el sacerdote Hilcías encuentra la Biblia en el templo. Y se la traen, se la leen, y Josías se arrepiente por su maldad. Escucha, puedes vivir en un estándar de vida que parece bueno, pero a la luz de la palabra estar mal. ¿Sabes cuál es el mayor conflicto con mucha gente allá afuera? ¿Sabes cuál es la gente más difícil de evangelizar? La gente buena. Porque ellos sienten que no conocen a Dios, sienten que no necesitan a Dios. Yo recuerdo de varias veces predicándole a gente para que venga a Cristo, y ellos decían: yo no hago nada malo, ¿por qué necesito a Dios? Yo vivo bien, yo estoy bien. Entonces, ¿sabes cuál es a veces el peor argumento en la gente afuera para no venir a Cristo? Sentirse demasiado buenos. Y qué fuerte que este rey está viviendo una vida impresionante, agradable a los ojos de Dios desde chico, y pasan los años y él sigue buscando a Dios con todo su corazón, sigue caminando como vio y supo que el rey David caminó, pero de repente encuentran la palabra de Dios y la leen y se da cuenta que le falta mucho. Se da cuenta que hay cosas que tiene que cambiar. Se da cuenta que hay cosas que están haciendo mal. ¿Sabes? Si tú y yo venimos y nos exponemos al libro de la palabra de Dios, nuestra vida tendría más niveles que alcanzar. El nivel en el que estás no es el nivel en el cual Dios te creó para vivir. Hay mucho más que tú necesitas cambiar en tu vida. Una vez leí en un libro de cómo Dios es una luz tan fuerte que cada vez que nos acercamos a Él se descubre más nuestra inmundicia y nuestro pecado. O sea, cada vez que yo me acerco a Dios me doy más cuenta de mis pecados. Y muchos prefieren vivir lejos porque así no son incomodados al cambio. Así pueden seguir un estilo de vida pagano. Así pueden seguir haciendo y viviendo como se les antoja, porque no tienen un encuentro con la luz. Cuando yo salgo de la oscuridad y me encuentro con la luz, se descubre todo mi pecado, toda mi inmundicia, toda mi oscuridad. Y eso no está mal, eso es bueno, porque cuando lo encuentro con la luz de Cristo, entonces tengo una oportunidad de ser salvo. Entonces tengo una oportunidad de ser perdonado. Entonces tengo una oportunidad de ser transformado. Y el rey Josías, al momento de venir a la palabra y oírla, aun que tenía buenos actos, aun que era un apasionado, aun que era un buen rey que buscaba a Dios con todo su corazón, vino a la palabra y se dio cuenta: no estamos haciendo las cosas bien. Rasgó sus vestiduras, se entristeció, mandó a la gente que estaba cerca de él a preguntar a la profetisa: ¿qué debemos hacer? Pero qué impresionante es lo que sucedió después de que el rey Josías lee la palabra. Dice la Biblia que su corazón se sensibilizó. Una persona con un corazón duro es una persona que no está expuesta a la palabra de Dios. Tienes un corazón duro, no estás conectado a la palabra de Dios. Siempre que venimos a este libro, el corazón se sensibiliza, el corazón tiene algo. Ahorita más adelante vamos a hablar por qué sucede algo cuando vengo a la palabra. Pero qué impresionante es cómo venir a la palabra nos cambia, nos transforma, nos reta, nos hace humillarnos delante de Dios. Tu corazón no va a ser sensibilizado solo por venir una hora los domingos. Esto es parte, porque Dios viene por una iglesia. Dios no viene por gente solitaria. Dios viene por su iglesia.
Y es vital que tú y yo vengamos a este lugar, es vital que convivamos unos con otros, es vital que nos encontremos con Dios. David muchas veces hace expresiones en donde dice que vino a la casa de Dios. O sea, aún el mismo rey David venía a la casa de Dios, porque venir a la casa de Dios es vital. Eso no está a discusión. Pero tu vida no depende de la casa de Dios. Ahí está la gran diferencia entre ser un oidor y ser un hacedor. El oidor solamente queda inspirado, dice, wow, qué bonito, chido. Pero el hacedor es bienaventurado en todo lo que hace. El hacedor tiene resultados, el hacedor tiene la evidencia. El hacedor puede decir, esto es verdad, como la palabra dice, pruébame ahora en esto. Pues él puede decir, lo probé y estoy seguro que esto funciona. Lo probé y sé que si le creo a Dios, Él va a obrar con mi fe. Lo probé y sé que si yo confío en mis finanzas a Dios, Él me va a bendecir. Porque su libro dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Pero ¿qué? Necesitamos conectarnos a la palabra, a la fuente de agua viva. No solamente seamos oidores, seamos hacedores. ¿Quieres la evidencia? ¿Quieres la sustancia? ¿Quieres la realidad del evangelio? Pues vívelo. Y claro que no es fácil. Puedes continuar leyendo la historia del rey Josías, y el cuate experimentó un avivamiento. Empezó a levantar cantores. Imagínate un rey joven levantando cantores, entendiendo el poder de la adoración y diciéndole a los encargados, levanten más adoradores, levanten más gente clave que traiga la presencia de Dios. Y algo empieza a suceder en este reino sumamente poderoso, pero todo a la luz de la palabra. Puedes vivir siguiendo los pasos de otros y creer que estás haciendo bien, pero a la luz de la Biblia te falta mucho. Tú y yo no existimos para imitar humanos. Claro, hay humanos que nos inspiran, pero no deben ser nuestra mayor imitación, porque la mayor imitación debe ser Jesús. Los hombres siempre fallamos, siempre. Y cuando nuestra confianza está puesta en un hombre, tarde o temprano seremos defraudados en una u otra cosa. Pero cuando mi confianza está en Dios, no me importa si los hombres a mi derecha caen, si los hombres a mi izquierda caen. Mis ojos no están puestos en los que caen, en los que se levantan. Gloria a Dios por lo que Él hace con los hombres, pero mis ojos permanecen en Él, en Cristo Jesús. Es esa la importancia de ser un discípulo. Hay una diferencia entre ser multitud y ser discípulos. Un discípulo imita a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesucristo. Pero un discípulo es como Jesús. Es por eso que se les llama cristianos. ¿Sabes qué significa cristianos? Pequeños Cristos. ¿A qué se refiere? ¿A que somos Cristos? No, a que somos la imitación de Jesús. O sea, cuando a los cristianos se les nombró cristianos, tenía un gran peso, porque la gente que les decía así, decían, esos se parecen a Jesús, son como Jesús. Necesitamos crecer en carácter para ser dignos del título de ser cristianos. Hoy se ha devaluado tanto el nombre que todo el mundo dice, yo soy cristiano. Todos son cristianos. Pero ¿sabes qué es un cristiano? Es un imitador de Jesús. Y mi deseo no es condenarte. Es por eso que estas cosas se tienen que hablar en la iglesia, para que todos cambiemos áreas de nuestra vida, para que vengamos al arrepentimiento. Pero ¿quieres ver la bendición de Dios? Sabes, yo en estos días he orado con Dios y le he dicho, yo me rehúso a ser alguien que vive sus años solo así. Me rehúso, yo no quiero vivir mi vida sin un propósito.
Yo quiero ser como Jesús. Quiero imitar a Jesús, quiero parecerme a Jesús. Quiero que la gente a mi alrededor vean a Jesús en mí. Yo quiero ver su provisión sobre mi vida. Yo quiero ver su sanidad sobre mi vida. Yo quiero ver su reino manifiesto en mi vida. Yo quiero ser alguien que camina con Dios. Pero eso necesita de que yo deje de ser un oidor y empiece a ser un hacedor. El rey Josías leyó la palabra y su corazón se sensibilizó e hizo cambios. Leer la palabra nos sensibiliza y lleva a hacer cambios en nuestro estilo de vida. Mateo capítulo 13, versículo 15, por favor. Mateo capítulo 13, verso 15. Mira lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Leíamos hace rato. ¿En qué Jesús resumió la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahora aquí está diciendo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y mira, qué impresionante. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿En dónde empieza la dureza de nuestro corazón? Cuando mis sentidos espirituales se cierran. Cuando yo he dejado de exponerme a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Cuando he dejado de oír a Dios, de oír su voz. Cuando he dejado de ver a Dios. Porque tú y yo tenemos sentidos espirituales físicos, pero también espirituales. Dice la Biblia que no podemos discernir a Dios ni las cosas de Dios con la carne. Es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no quiere decir que me meto otra vez en el vientre de mi mamá, sino quiere decir que algo dentro de mí nace otra vez. Y eso es el espíritu. Y cuando yo he experimentado el nuevo nacimiento, entonces yo tengo sentidos humanos en donde humanamente oigo, humanamente veo, humanamente huelo, pero también tengo sentidos espirituales en donde espiritualmente escucho, espiritualmente veo. Y qué impresionante Mateo 13:15 que enseña que el corazón engrosado proviene de gente que ha dejado de escuchar, de ver y ha cerrado sus sentidos espirituales. Wow, un corazón que se ha engrosado es un corazón que ha dejado de oír. ¿Estás engrosado en tu corazón? ¿Cómo sé que tengo un corazón engrosado? Pues estoy en un espíritu de estupor. ¿Y qué es un espíritu de estupor? Que aunque escucho no tengo nada en mi corazón, no me llega. El hermano Wayne Myers dice, si el evangelio no te ha transformado, es porque aún no te ha llegado. Y eso es una realidad. El espíritu de estupor nos hace estar, pero no estar. Oímos, pero no oímos. Oh, chido, sí, pero mi vida sigue siendo la misma. Y eso no va a producir cambios. Yo voy a seguir así el resto de mi vida hasta que me humille. Pero ¿dónde viene el deseo de humillarme? De oír la palabra. En donde el rey Josías deseó humillarse, deseó cambiar su estilo de vida, pues al exponerse a la palabra de Dios, no al grado de ser inspirado, al grado de cambiar su vida por lo que la Biblia dice. No podemos ser una iglesia que tiene un corazón endurecido, que tiene ojos que son pesados, ojos cerrados, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen. Pero es ahí en donde está la conexión, porque el corazón está directamente conectado a la palabra de Dios. La condición de mi corazón refleja mi disciplina en la palabra. Mateo capítulo 15 versículo 8 dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Sabes? Se va a hacer cada vez más de moda que iglesias crezcan, iglesias sean grandes, y vamos a ver a mucha gente ahí levantando sus manos y adorando a Dios, pero su palabra y su boca va a ser lo único que se va a acercar a Dios. Pero Él no desea bocas, Él desea corazones. Y la Biblia en otro momento habla de la cueva de ladrones. ¿Y sabes a qué se refiere una cueva de ladrones? A una cueva, a una iglesia en donde la gente viene a tranquilizar sus conciencias. La gente no viene a ver a Dios, la gente no viene a recibir a Dios, la gente no viene a conocer a Dios, la gente viene solo a tranquilizar su conciencia, a sentirse mejor, a salir animado. Y eso no está mal, porque Dios sí da todo eso, pero esa no es la razón principal. No seamos una iglesia que viene solo a tranquilizar su conciencia. Seamos una iglesia que tiene hambre y sed de conocer al Dios vivo. Una iglesia que tiene hambre y sed de que su revelación de Dios crezca. Una iglesia que no solamente es oidora, sino hacedora. Que su vida no solo su vida en Cristo no solo depende de un domingo, es de domingo a domingo. Eso es llevar a la luz al mundo. Iglesia no es venir a que me alumbren, la iglesia es la luz que alumbra en el mundo. Hechos capítulo 28, versículo 27. Ayúdame, Paco, por favor. Hechos 28, 27 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Muchas veces en la Biblia habla de esto. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sané. Tenemos ese peligro de engrosarnos en nuestro corazón. Y leímos en un principio que el deseo mayor, el deseo primordial de Jesús para la iglesia es: ámame con todo tu corazón. Pero un corazón engrosado no puede amar con todo. El corazón engrosado tiene muchos dueños. El corazón en estupor es un corazón que no solo le pertenece a Dios, le pertenece al pecado, le pertenece a otras personas, le pertenece al dinero, le pertenece a los afanes de la vida. ¿En qué nivel está nuestro corazón? Porque el deseo de Dios, o sea, si hoy habláramos con Jesús y lo tuviéramos aquí enfrente y lo sentáramos y le dijéramos: ábrenos tu corazón, ¿para qué viniste? ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es el asunto primordial del evangelio? Él nos diría: que me amen con todo, que me amen con todo lo que son, que me amen con todo lo que hay en ustedes. Ámenme. Para eso vine, para que me amen. Para eso estoy aquí, para que me amen. Pero un corazón engrosado no puede amar a Dios al nivel que Él lo desea. Es por eso que necesitamos venir a su palabra, porque su palabra produce en nosotros sensibilidad. ¿Qué es la diferencia de estar grueso? Sensibilidad, sencillez. ¿Y dónde viene la sensibilidad? ¿En dónde encontró el rey Josías, a pesar de ser bueno, la sensibilidad? En la palabra de Dios. ¿En dónde vamos a encontrar tú y yo la sensibilidad una vez más de sentir su presencia? Me marca cada vez que leo la historia de Sansón, porque era un hombre de Dios, era un hombre apartado para Dios, era un hombre que había nacido con un propósito que desde antes de nacer Dios se los había revelado. Pero el cuate crece y empieza a vivir una vida tan pagana en medio de tener un llamado, que un día ni siquiera se dio cuenta cuando Dios se había apartado de él. Eso ya es un foco rojo que nos está diciendo: estás endurecido. Una persona que no se da cuenta que Dios se apartó de él está en la quiebra. Y perdón por decirlo, pero muchos en medio de nosotros ya no tienen la presencia de Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso, Shalom? La Biblia habla de frutos.
No es mi intención acusarte en este día, no es mi intención hacerte sentir mal. Mi intención es que su palabra penetre nuestras vidas, porque tú y yo no vamos a experimentar bendición si no es a través de vivir la palabra. ¿Sabes por qué hay mucha gente aquí que tiene 20 años en la iglesia y está amargada? Mucha gente que tiene 20 años y no perdona. Mucha gente que tiene 20 años y no ha dejado su pecado. ¿Por qué? Porque están endurecidos. Pero el peligro de estar endurecidos ni siquiera es ese, es haber perdido la presencia de Dios. Porque si hemos perdido la presencia, hemos perdido todo. Hemos perdido el gozo de nuestra vida. Hemos perdido la fuente de nuestra vida. Hemos perdido el gozo de la salvación. La sensibilidad está conectada a mi lectura en la palabra. Quiero hablarte de 3 cosas que es la palabra de Dios. Y la primera está en el Salmo 119, versículo 103, por favor. Salmo 119, versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí tenemos miel. Y dice la Biblia que su palabra es todavía más dulce que la miel. ¿Sabes? Las personas que no tienen hambre de esa dulzura son personas que no la han probado. Porque cuando pruebas esa dulzura, quieres más, deseas más. Tu hambre crece, tu deseo por esa palabra es querer más. Cuando yo tomo una cucharada de miel, quiero más miel. No sé si soy un oso, pero me encanta la miel. Y la Biblia está diciendo que su palabra es todavía más dulce que la miel. En otras palabras, es más rico, hay más deleite. ¿Sabes qué necesitas para empezar una disciplina y leer tu Biblia? Probarlo. Es como cuando vas a los hot dogs de la esquina de tu casa y los pruebas y están tan ricos. La próxima semana ahí vas a estar. Y a la otra semana ahí vas a estar. Y pasaron 2 semanas y lo que más extraña son esos hot dogs. Pues lo mismo sucede con la palabra. Cuando yo la pruebo, produce hambre de más. Quiero más. Entonces yo te invito, prueba la Biblia. Prueba sus palabras, son más dulces que la miel. En esta semana come sus palabras. Aliméntate con sus palabras. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 2 verso 3. Verso 2, por favor. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, el rollo habla de su palabra. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Hay otro versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de su boca. Oír la palabra de Dios, lo que sale de su boca es como el alimento. ¿Sabes por qué muchos estamos sin fuerza en nuestro espíritu, desanimados, amargados, traumados, sin esperanza, sin propósito? Porque hemos dejado de alimentarnos. Estás débil. ¿Qué necesitas? Pues comer, sentarte y comer un banquete en su palabra. Número 1, la palabra de Dios es miel. Número 2, la palabra de Dios es una lumbrera. Salmo capítulo 119, versículo 105, por favor. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Cuando todo a mi alrededor se oscurece, cuando vivo tragedias, como hablábamos hace algunos domingos, cuando todo a mi alrededor pierde sentido y peso, ¿sabes qué es su palabra? Es una lumbrera. Las personas que viven conectadas con su palabra son personas que no se detienen en medio de la dificultad. A pesar de la dificultad del camino, a pesar de la dificultad de los terrenos, una persona que depende de la palabra de Dios todo el tiempo tiene una luz. Todo el tiempo sabe lo que está caminando. Todo el tiempo sabe hacia dónde va. Estás en oscuridad. ¿Qué necesitas? La palabra de Dios. Eso va a ser lumbrera tu camino. Eso va a ser vida en tu familia. Eso va a ser vida en el momento que estás viviendo. Métete a la palabra de Dios. Llénate de esa palabra que alumbra tu camino. Número 3, la palabra es una espada que penetra el alma. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Me trajeron un machete, el más grandote que encontraron, pero mejor voy a usar el cuchillo. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Di conmigo, es viva. Es viva. Oye, o sea, cuando yo vengo a este libro tiene vida. Wow, no solo es un libro. ¿Por qué crees que ha sido el libro más poderoso que ha existido en toda la humanidad? Porque tiene vida. No es un libro más. Dice la Biblia que Jesús era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y sabes quién tiene el mayor interés en que tú y yo entendamos este libro? Jesús. ¿Sabes qué hace Él cada vez que tú y yo abrimos este libro? En muchos momentos tú y yo ni cuenta nos damos, pero Jesús viene. Y cuando tú abres este libro, Él está aquí. Y de pronto tú estás leyendo y Jesús empieza a dar de su vida. Y de pronto encontramos versículos que nos quebrantan, versículos que nos llevan a arrepentirnos, versículos que nos hacen decirle a Dios: te necesito, yo quiero más de ti. Estoy harto de un estilo de vida sin tu presencia. Enciéndeme una vez más, avívame otra vez. ¿Pero por qué? Porque su palabra tiene vida y cuando venimos a ella nos vivifica. Y dice la Biblia, es una espada que penetra el alma, es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios tiene doble filo. No solamente corta en donde pega, corta en donde toca. Todo lo que toca lo corta. Y aquí tenemos que entender algo. La palabra de Dios no es una espada asesina, es una espada de quirófano. Es una espada que está para quitar el cáncer de la vida. Es una espada que está para quitar lo podrido de la vida. Es una espada que toca a veces y duele, lastima. Pero sabes, esa espada está hiriendo para nuestro bien. Está quitando la amargura, está quitando el pecado. Dice que tiene doble filo. O sea, en todo el lugar donde se mete está cortando. Lo bueno es que la palabra sabe lo que hace. Wow. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, somos como una manzana, y la manzana se parte en dos. ¿Con qué intención? Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, ¿qué es las coyunturas? Es lo duro y lo suave. La palabra de Dios es tan poderosa que no solamente le da a lo suave en tu vida, es tan fuerte y poderosa, es una espada tan filosa que cuando tú y yo nos exponemos a ella, nos corta, nos rebana, nos parte.
y abre todo en nosotros. O sea, no hay dureza más grande que el poder de la palabra para sensibilizarte. Ay, pero tengo dureza, me ha durado años, tengo amargura, tengo falta de perdón. ¿Qué necesitas? Pues exponerte a la palabra. Y una vez que te expongas a esta espada, te va a cortar al grado que te va a quitar lo que antes no podías quitar. Y vuelves a ser sensible. Se quita la capa dura y estás sensible. Y ahora cuando el Espíritu Santo sopla, lo sientes. Cuando el Espíritu Santo habla, lo sientes. Cuando el Espíritu Santo te visita, tú lo sientes. ¿Por qué? Porque estás sensible. ¿Qué necesito? Exponerme a la espada poderosa de la palabra, que no solamente va a romper lo que está suave, sino también lo duro. Y mira lo que termina diciendo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la espada corta nuestra vida, ¿qué encuentra? Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu. La palabra no es solo un libro escrito para ayudarte, la palabra es Jesús. Jesús ayudando a tu vida. Y cuando Jesús con su espada corta en tu vida, ¿qué encuentra? ¿Qué hay dentro de ti? No, pues con mayor razón no voy a venir a eso. Shalom, estoy bien podrido por dentro. Mejor, porque la espada sana. En un principio, cuando yo digo, hablando en general, cuando uno se expone a la palabra, híjole, sales con un trauma que es bueno. Porque a la vez estás lleno, a la vez tienes gozo y a la vez tienes esperanza. Pero es como un ciego que está empezando a ver. Dices, tan grande era mi problema. Ay, tan grande es el mundo. Pero hay un deleite en nuestro corazón porque ahora tenemos esperanza. No importa en qué condición te encuentras. Ve a la sala quirúrgica, ¿cómo se dice? Quirúrgica de la palabra de Dios. Dios quiere sanarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere sanar tu vida y levantarte. Iglesia, tú naciste para cumplir sus sueños. No eres una iglesia más. No somos familias más. No somos personas más. Nacimos para hacerlo feliz, para hacerlo sonreír, para que el día que nos paremos delante de Él pueda decir: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Viviste con todo tu corazón para mí. Esa es la iglesia que tú y yo somos. Despiértate, levántate, vuelve a la palabra, llénate, deja que esa vida te encienda una vez más. La palabra traspasa y hay dolor, pero trae vida, porque la palabra es viva. Todas las heridas serán agradables al final. La palabra viva produce efectos. La palabra de Dios es una espada tan cortante que penetra lo duro, pero también lo blando. La palabra descubre lo que hay dentro de nosotros. Y quiero terminar. Recuerda siempre, la palabra de Dios es más rica que la miel. La palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Pero también mira lo que la palabra de Dios es. Juan capítulo 17 versículo 24. Este es el camino a Emaús, en donde Jesús fue crucificado, pero los discípulos aún no saben que ya resucitó. Y están los discípulos tristes. Van caminando dos discípulos hablando de la tristeza, de que no saben de Jesús. ¿Qué le pasó a aquel que le dio vida a nuestra alma? ¿Qué le pasó a aquel que nos dio esperanza, que nos dio plenitud, que nos dio sentido para vivir? ¿Qué le pasó? Y mira lo que sucede. Y se decían el uno al otro. Aquí es ya que hablaron con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Imagínate que le van diciendo: ¿qué no sabes lo que acaba de pasar? Y era Jesús mismo. Y Jesús les dice: no, ¿qué pasó? O sea, Jesús a veces estamos hablando con Jesús, pero no lo sabemos por la dureza de nuestro corazón. Pero mira qué produce hablar con Jesús. Wow, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras.
¿Sabes qué produce su voz? ¿Sabes qué produce su palabra? Que tu corazón vuelva a arder. Oh, que vuelva una vez más un avivamiento a tu ser, como la primera vez que lo encontraste. Vuelve a tu vida una vida que es poderosa, que te aviva, y podemos decir que arde en nuestro corazón. El deseo de Dios es que vivamos en el primer amor. En Apocalipsis 2, Dios le escribe una carta a la iglesia en Éfeso y les dice: primero empieza bien picudo. Esas cartas son las buenas, las que empiezan diciendo lo bueno pero terminan diciendo lo malo. Así escribe mi pastor Roberto, y él es de la antigua escuela y me escribe correos, y en el correo empieza diciendo: estoy orgulloso de ti, estás haciendo un buen trabajo, y uno se emociona, pero después dice: pero esas son las buenas. Y Jesús así le escribe a la iglesia de Éfeso. Dice: han hecho un arduo trabajo, estoy orgulloso de su pasión, me encanta los dones que tienen, me encanta toda la gente que ha venido, me encanta su doctrina, pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. Dios no desea una iglesia grande en multitudes, grande en doctrina. Claro que es importante, pero su deseo primordial es lo que Él le dijo a aquel hombre: ámame con todo, ámame desesperado, ámame con todo lo que hay en ti, ámame. Ese es su deseo primordial para esta iglesia: ámame. No solo seas un congregante más, no solo seas un oidor más, sé uno que lo ama con todo. Sé uno que vive encendido. Que pasen los años y podamos decir: cada vez que Jesús me habla, enciende mi corazón. Wow. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que pasamos una noche con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos no al sueño, no a la televisión, y decidimos: hoy voy a tener un encuentro contigo? Y nos encerramos en nuestro cuarto a decirle: aquí estoy, he venido a ti a encenderme, no quiero seguir aquí viviendo sin propósito y sentido, yo quiero un encuentro contigo. ¿Sabes cómo salimos de ese lugar? Wow. Con hambre, sed, ánimo, propósito, visión. Pero es como la miel, queremos más. Y anoche fue glorioso, pero hoy ya deseo estar en mi casa. Hoy ya deseo estar solito, donde nadie me oiga, y cantarle mis canciones aunque estén feas, y decirle a los ojos: te amo. Tú eres la plenitud de mi vida. Yo no solo quiero ser alguien que te sirve como un sirviente, yo quiero ser un amigo tuyo que te sirve porque he encontrado plenitud en tu presencia. Yo quiero vivir encendido. ¿Pero qué me enciende? Pues su palabra. Vuelve a la palabra, métete a la palabra. Si en esta mañana tú deseas eso y estás desesperado, levántate en tu lugar, no mires a los demás y solo háblale. Pero iglesia, necesitamos una desesperación una vez más por ese fuego. Necesitamos que el corazón arda. Ayúdenme, grupo de alabanza. Levanta tu